Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren súper bien. Bienvenidos a Superando el Fracaso. Este día tengo a una invitada súper especial. Su nombre es Patricia Ventura. Patti es una persona de la cual yo he podido aprender un montón, una persona que tiene muchísima sabiduría y muchísimas cosas buenas que nos puede compartir. Cada vez que me reúno a hablar con Patti aprendo muchísimas cosas, me enseña demasiado y es por eso de que la invité, le pregunté si quería ser parte del podcast porque sé que tiene muchísimo contenido de valor, que sé que ustedes que nos están escuchando pueden aprender muchísimo de ella. ¿Qué tal, Patti? ¿Cómo estás? Bien, gracias, Kevin. Patti, gracias por aceptar la invitación. Primeramente, ¿nos podrías contar quién es Patti? Gracias a ti por tomarme en cuenta. Realmente súper contenta. Creo que cuando me comentaste el podcast, lo que más me gustó fue la modestia. Me dijiste, son poquitos, se escuchan como 1500. Y yo dije, oh señor, ¿cuándo voy a llegar a 1500 personas? Yo sola nunca. Pero, pues, ¿quién es Patricia Ventura? Nací en El Salvador, porque sé que los que te escuchan son de diferentes países. Sí. Tengo 30 años, me encanta bailar. Y, digamos, podría decir que he tenido una vida regular. No ha sido de las más difíciles ni de las más fáciles. Creo que muchos de los que nos escuchan pueden que hayan tenido más problemas o fracasos en la vida y quizás otros menos. Pero estoy aquí para compartirles un poquito de mi experiencia y de lo que pueda serles útil. Ok, muchísimas gracias, Patti. Patti, una de las cosas que más admiro de ti es como tu trayectoria, como a pesar de haber llegado lejos en la vida, siempre mantienes como tus tonos de humildad con la gente, la empatía. Y creo que una de las veces que hablé contigo, una de las cosas que más me impactó, que yo nunca la había visto en mí, es la empatía que tenés con las personas. Y me impactó bastante la parte en la que tú dijiste, cuando le preguntas a la gente cómo estás, y la gente te dice, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Y uno se queda como, ok, pero nunca pregunta específicamente el ir más allá. Y desde ese día yo me quedé como, sí, tiene toda la razón. Yo a la gente le pregunto cómo estás. La gente por no decirte más te dice que están bien, pero en realidad muchas veces las personas no están bien. Y eso me lleva a hacerte la pregunta, ¿qué es lo que te hace como querer de verdad saber cómo están las personas y qué es lo que te hace preocuparte por ellas? Porque es algo que, digamos, yo en lo personal nunca lo había visto así. La gente me dice que está bien, yo asumo que está bien, pero en realidad cuando la gente habla con vos se abre un poquito más, te cuenta un poquito más, que algo que yo hago a veces, hablo con las personas y no logro que ellos se abran conmigo porque quizás analicé de que quizás no me interesa a profundidad por la persona. ¿Qué es lo que hace como que vos descubras eso en la gente? Creo que aquí podría decir dos cosas. Uno, el hecho que he descubierto con el tiempo que esto fue algo natural en mí. No lo trabajé, sin embargo lo descubrí, lo hice consciente. Y es el hecho que sé escuchar. Y con el tiempo aprendí que escuchar no solo es escuchar con los oídos. Con el tiempo aprendí que existen diferentes tipos de escucha. Y aquí ya no solo estoy hablando de la diferencia entre oír y escuchar, que siempre nos enseñan en el colegio, sino que hablo realmente solo de escuchar. Realmente puedo poner atención. Y hay dos tipos de escucha. Está la escucha pasiva y la escucha activa. Dentro de la escucha pasiva es como cuando tu mamá está lavando los platos y le estás contando cómo te fue en el colegio y ella no es que no te esté haciendo caso, pero y sigue lavando los platos, no te voltea ni a ver. Y lo primero que vos le decís es, no me estás poniendo atención, ya me voy a mi cuarto. Y tu mamá te dice, sí te estoy poniendo atención, y te repite todo lo que dijiste. Y vos decís, órale, sí me estaba poniendo atención. Pero no te estaba retroalimentando, entonces no te estaba viendo a los ojos, no te estaba diciendo nada. Entonces vos decís, no me esté escuchando. Sí te escucha, pero es de forma pasiva, no lo demuestra. Luego tenemos la escucha activa. En una escucha activa yo retroalimento. No debo de dar mi opinión, porque cuando nosotros empezamos a dar nuestra opinión, nuestras consideraciones, dejamos de escuchar y empezamos a pensar en el mí, en yo, en mi historia, y dejé de ponerle atención a la persona que estoy escuchando. Entonces una escucha activa habla más de preguntar sobre lo que esa persona te está diciendo, reconfirmar cosas que esa persona te está diciendo. Si me dice, ay, es que me enojé con mi novio porque me hizo mala cara, pero ¿por qué crees que te hizo mala cara?
Yo no doy mi opinión, pero estoy retroalimentando. O el simple, sí, que me está dando a entender o le está dando a entender a la otra persona, estoy escuchando. Y dentro de una escucha activa hay una que va más allá y es la escucha profunda, que es la que yo digo que realmente la tuve de forma natural, y es cuando aprendes a escuchar no solo con los oídos, escuchas con la vista, escuchas con el cuerpo, logras identificar cambios en el rostro, cambios en la postura, y logras identificar y decir, esta persona dijo bien, pero lo dijo en un tono tan bajo, hasta su rostro cambió o agachó los hombros. Entonces tú dices, este bien no es cierto, esta persona no está bien. O hay gente que se le nota más, que es alguien súper contento, de repente como le preguntas cómo está y te dice, nada, bien. Pero hay gente que tienes que tener cierta habilidad en poder detectar un bajón en la mirada, por ejemplo. Estaba viendo hacia un lado y vos le preguntaste y cambió la dirección de la vista. Y entonces son señales, o estás en un grupo de gente y de repente todos están hablando, pero uno está callado, está viendo el celular, está viendo otro lado. Y el hecho de decir no se siente cómodo. Lograr identificar, no porque la persona me diga, sino porque identifico que no está cómodo. Y poder acercarme a esa persona y hablar con esa persona de algo que ella se sienta cómoda y empezarla a incluir en el grupo. Entonces, es una habilidad que aunque no hayas nacido con ella, yo tuve la ventaja, la bendición, tal vez no nací con ella, lo aprendí en algún momento, pero fue de forma inconsciente, no sé en qué momento fue, que la puedes practicar, poniendo atención y siendo consciente de los demás. Pero para llegar al punto de ser consciente de los demás, llega el segundo factor, y es ser consciente de vos mismo. Logro ser empática porque he reconocido mis momentos de debilidad. Reconozco qué hago yo cuando me siento triste y no me gusta decírselo a los demás. ¿Qué hago yo cuando me siento incómoda y no quiero decirlo a los demás? Entonces, cuando tengo la autoconciencia de decir, yo cambio la mirada, yo bajo mi tono de voz, yo busco algo que hacer, agarro el teléfono, agarro cualquier cosa con tal de, porque estoy incómoda. Entonces, cuando yo reconozco mi forma de actuar en diferentes situaciones o emociones, logro más fácil identificarlo en el otro. Porque digo, este agarró el teléfono. Y eso hago yo cuando estoy incómoda. Lo más probable es que él esté incómodo. Y ahí entro. Entonces, lograr tener conciencia de mí me permite tener conciencia de los demás. Y creo que eso en la cuestión de reconocer, digamos, o lograr sacar cosas de la gente. Pero ahí entran otros dos factores en el hecho de que la gente se pueda abrir contigo. Y el primero es interesarte genuinamente. Si a vos no te interesa la gente lo siente. Es como los perritos, huelen el miedo. La gente sabe si te importa lo que te está diciendo o no. La gente lo sabe. Entonces, si tú realmente querés que la gente se abra contigo, sé sincero en que te interese. No por compromisos, es genuino. Correcto. Y no en un afán de, quiero que vea que yo soy. No, que tu completa atención, intención y enfoque esté en la otra persona, no en ti. Y eso te va a permitir que la persona haga una conexión que le permite abrirse. Y súper importante el segundo factor, nunca invalides su emoción. Yo recuerdo, no sé quién me lo dijo, pero lo recuerdo claro, me decían, nunca invalides un problema de un niño. Porque tal vez el problema del niño puede ser que se sacó una mala nota. Y vos como adulto decís, eso no es un problema. No sabe lo que son los problemas reales. Entonces lo que haces cuando un niño viene y te dice, me saqué una mala nota, le decís, vos no te preocupes. Ahí estás invalidando la emoción del niño. Para el niño, para su edad, para su contexto, para su psicología, es el problema más grande del mundo y se está muriendo. Entonces, si alguien te cuenta un problema y vos le decís, no, hombre, vos tranquilo, si eso ya va a pasar, la gente se cierra, ya no te cuenta. Ya no se abre. Ya no se abre. Entonces, sé sincero en decir, bueno, si para esta persona ese tema es importante, que sea importante para mí. Puede que yo haya sufrido cosas peores que esta persona, pero el hecho de haber sufrido cosas peores me tiene que hacer capaz de identificar que para él esto es un sufrimiento también. Y sufrir es sufrir, no importa la escala, no importa el problema. Entonces, sé consciente de decir,
bueno, si este es que el mundo se le está cayendo a esta persona porque se sacó mala nota, él está en esa situación y no importa la edad, porque puede ser que alguien haya tenido una vida tan fácil, que sea 30 años mayor que vos, pero te esté diciendo, me siento súper mal porque tuve que vender mi carro último modelo. Si para él ese es su problema grave, No invalidarlo. no lo invalides. Y eso va a permitir que la gente se abra con vos. Porque la gente te ve y dice, puchica, no me vio de menos. Es lo que la gente normalmente dice, es que él me ve de menos. Si yo le cuento algo que me hace feliz, lo ve de menos. Si le cuento algo que me hace triste, lo ve de menos. Entonces mejor ya no le cuento nada. Porque siempre lo estamos viendo de nuestra propia perspectiva y no desde la perspectiva de ellos. O sea, lo estamos viendo de nuestro lado y no del... Correcto. Y eso es empatía, escuchar todo lo que la persona te diga abiertamente y desde sus zapatos, no los tuyos. Perfecto, Patti. Sí, recapitulando lo que te entendí, tenemos la parte de la escucha pasiva y la escucha activa. La pasiva, dices el ejemplo de la mamá, y de la escucha activa mencionaste algo que me llevó a la escucha profunda. La escucha profunda es cuando vos te enfocás solo en conocer a esa persona, en lo que esa persona te está diciendo, no la invalidás. O sea, el problema de esa persona vos te lo tomás como, ok, es un problema, la tenés que escuchar. Algo que saqué es como que yo cometo ese error, que a veces como yo ya tengo la respuesta al problema de la persona, yo vengo y se la doy de un solo, como que la corto, y tal vez en realidad no fui más profundo, no entendí de dónde viene el problema o me anticipé y ya otra persona ya honestamente se cerró. Creo que ahí viene uno de mis problemas, que yo a veces como me anticipo, ya sé, esta es la solución, dale, hacela, pero honestamente no lo veo, que tal vez la persona va más allá, va al miedo, tal vez yo le digo hace esto, pero tal vez lo que tienes miedo de hacerlo por las consecuencias que puede pasar. Muchas gracias, Patti. Y eso me lleva un poquito más a todo esto. Tú dijiste que lo aprendiste de la nada o en tu familia te lo inculcaron, alguien te dio alguna vez un consejo de esto hacer, o cómo obtuviste esa parte de eso. Mira, fíjate que no sé, porque yo desde muy pequeña tuve muchos problemas en mi casa y yo nunca tuve con quién hablarlo. O sea, porque me invalidaban mucho. Yo soy la menor, nosotros somos 3, incluyéndome a mí. Yo soy la menor, me llevo 5 y 6 años con mis hermanos mayores. Entonces en mi casa siempre fue de, esto es cosa de adultos, los niños no se meten, cuando el adulto habla el niño no habla, estás muy chiquita y no vas a entender, mejor no te digo nada, no tenés que saber porque estás chiquita. Entonces toda mi vida fue ocultarme cosas, esconderme cosas, tener cosas, historias a la mitad, ver problemas y no entender qué pasa, pues nadie te los explica. Y aparte de eso creo que me llevó a ensimismarme mucho. Yo era muy introvertida, a pesar de que siempre fui mandona, porque esa es otra historia, pero ya digamos en el tema de mis emociones, era muy introvertida. Y recuerdo que una vez mis padrinos, no sé qué edad tenía, me regalaron una osita. Era una osita como de peluche. Era una angelita. Era una osita angelita. Y me refugié tanto en ese peluche que yo hablaba con él. Cada vez que quería descargar mis emociones, las descargaba con él. Y lo que provocaba eso es que como era un peluche y no me iba a responder, yo tenía que responderme sola como que fuera el peluche. Entonces me permitió lo que más adelante conocí a través de la meditación, a través del teatro, a través de muchas cosas, que es como el ser, digamos, el poder separarte de ti. Me encantó en un libro que leí que decía, si sabes que estás enojada es porque hay una parte de ti que no está enojado. Entonces es como que tenemos dos seres internos. Uno que es el observador, que solo te está viendo constantemente, y otro que es el emocional, el que está a la mitad del calor del momento. Entonces, desde muy pequeña edad aprendí a separar esos dos seres. Uno era mi angelita y uno era yo en el momento. Entonces, aprendí, digamos, a ver eso, a darme cuenta de que la emoción no lo era todo. Y a poder ver desde una perspectiva objetiva lo que yo sola vivía. Y a autoanalizarme, a hacerme conciencia a mí misma cuando la cagaba. Me decía, no, es que la estás cagando, estás enojada por estar enojada. Vos misma te dabas la respuesta. Sí, yo me enojaba conmigo misma y era como, no, vos estás mal, porque vos la cagaste. No te sientas mal si vos la regaste. O me decía, sí,
en esta ocasión sí tenés razón, enojate todo lo que quieras, pero lamentablemente ese es el mundo, es tu papá y no puedes hacer nada. Entonces enojate, sacalo y seguí adelante. Seguí adelante. Entonces eso creo que me llevó, digamos, al punto de poder ser más consciente, como te decía, de mí misma y ser más consciente de los demás. Eso sí, siempre tuve un espíritu muy servicial, me gustaba hacer sentir bien a la gente, me gustaba ayudarle, ser muy servicial. Y cuando crecí, digamos, aprendí que es importante escuchar a la gente más que darle una solución. Y recuerdo en la universidad conocí el tema del coaching. Y poca gente lo conoce como realmente es el coaching. El coaching se basa en la filosofía mayéutica. Y es entender que la gente no quiere respuestas. Porque vos puedes creer tener una respuesta, pero vos no estás en la situación de la gente. Entonces, tu respuesta no necesariamente es la respuesta de la otra persona. Y la mayéutica se trata de nunca dar respuestas, sino dar preguntas. Y la mayéutica confía y se fundamenta en que todas las personas tenemos nuestras propias respuestas. Que yo soy un ser lleno de sabiduría y que yo tengo mis respuestas. El problema es que la emoción me nubla tanto que no la encuentro. No las encontrás. Entonces la mayéutica lo que te dice es, tú como ser externo, cuando estás escuchando a alguien, pregunta. Y una pregunta, otra pregunta lleva a la autorreflexión y la autorreflexión lleva a respuestas. Entonces, cuando alguien tiene un problema, vos en vez de darle una solución, le haces preguntas, la persona encuentra su propia solución y está aún más convencida de la solución y tiene más valor de hacerlo. Porque salió de ella. Porque salió de ella. Entonces tú solo te vuelves una luz que le ayuda a encontrar el camino a su propia solución. Y puede ser que esa solución a vos te parezca absurda, creas que no sirve, pero tu labor en ese momento no es buscar la respuesta. Solo preguntar, como, ¿qué crees que provocó eso? Si ella cree que esa es su mejor solución, que vaya y la pruebe. Y si no es, va a volver a entrar en el proceso y va a encontrar la mejor solución. Porque vos no puedes cambiar a nadie, la gente cambia y se resuelve por sí sola. O sea, lo mejor es como siempre hacer preguntas para que la persona llegue a su propia respuesta, a ver qué es lo que lo provoca y todo. Que me imagino que es lo que te pasaba a vos con el osito, o sea, vos hacerle preguntas al osito. El osito me hacía preguntas a mí. Vos mismo teoría, o sea, como vos mismo te contestabas absolutamente todo y llegabas a tus propias soluciones. Correcto. Perfecto, me parece un buen punto, Patti. Y algo que mencionaste es como tu familia. Muchas personas que te conocemos, te admiramos y más que admirar, también te respetamos. Yo siempre he creído que la admiración y respeto son como dos cosas totalmente diferentes y son pocas las personas que se ganan admiración y respeto a la misma vez de las personas. Tú obviamente has llegado lejos, has tenido éxito. ¿Qué crees? O sea, me preguntan, esa le pregunta a la mayoría de personas que entrevisto, ¿la has tenido fácil? ¿Cómo ha sido tu camino? ¿Cómo ha sido tu proceso? ¿Crees que estuvo fácil o has tenido retos en el camino o alguna vez has dudado de decir quizás yo no soy la persona correcta o quizás yo no soy suficiente para esto? Porque la mayoría de personas que nos escuchan son literalmente personas que en algún momento han fracasado y piensan que ese es el fin del mundo y que ya no pueden seguir, pero ¿cómo sos vos literalmente? Mira, mi camino, he conocido mucha gente que ha tenido un camino peor y un camino más fácil. Entonces yo siempre he considerado que mi vida ha sido en cierta manera normal, digamos. Sí he tenido muchos retos, muchos momentos difíciles, así como también he tenido momentos de mucha suerte, digamos. Mira, cuando yo nací, como te decía, en una casa, digamos, que tenía ciertas comodidades económicas. No nací en una casa de extremados lujos, pero tenía comodidades, tenía una casa, tenía comida, nunca me faltó. Tenía una computadora en la época que eran, wow, tener una computadora en la época en que no podía llamar si estaba conectado al internet. Entonces digamos que tenía ciertas comodidades, pero también tuve muchos problemas. Yo creo que una de las cosas que más me ha ayudado en la vida es, no sé a profundidad el tema del budismo, pero una de las cosas que sí he leído sobre los budistas es que Buda consideraba que la iluminación llegaba cuando la gente entre más cerca estaba del sufrimiento o del dolor, de la enfermedad y de la muerte. Y he estado muy cerca de esas tres cosas. Y creo que eso me ha ayudado también a mantener muy firme los pies en la tierra. Tengo mi carácter, pero a pesar de eso, tengo los pies en la tierra gracias a eso que viví.
Mi papá fue una persona alcohólica, bueno, es una persona alcohólica de un carácter sumamente fuerte, sangre árabe, y no es que quiero decir que todos los árabes son así, no, pero pues realmente los árabes tenemos, y me incluyo, un carácter muy fuerte. Muchos aprendemos a controlarlo hasta cierto punto y otros lo liberan, como no solo los árabes, sino que cualquier persona. Pero, digamos, eso me llevó a que desde muy pequeña recuerdo que huíamos de casa, dormíamos en moteles. Recuerdo que una vez mi mamá me decía, porque yo era bien salida, o sea, salida me refiero a que nunca mentí ni tenía filtros en la lengua, entonces nos escapamos de casa. Mi mamá me decía, si tu papá te llama o algo, nunca le vayas a decir dónde estamos, no le vayas a decir dónde estamos. Y me fui a estudiar inglés y él sabía dónde estudiaba inglés, entonces me fue a buscar a la academia. Y me sacó de clases y yo mordiéndome la lengua porque él me preguntaba, ¿dónde está tu mamá? Y solo venía a la mente mi mamá diciéndome, no le digas. Y yo me puse a llorar, me puse mal, o sea, era un momento de estrés y pánico. Él invalidaba mis emociones, no me dejaba opinar lo que decía. Por ser la menor siempre era la que mandaban, anda a decirle a tu papá que deje de tomar, anda a decirle a tu papá que deje de fumar. Y cuando llegaba donde mi papá, humildemente, según yo lo iba a hacer cambiar, y le decía, papá, por favor, deje de fumar, deje de tomar, empezaba a gritar, se ponía bélico, se ponía enojado. Entonces eso me empezó a enseñar a mí que yo no debía decir lo que pensaba. Yo no debo decir lo que siento, yo no debo decir lo que pienso, y empecé a retraerme mucho. Aparte de eso, pues sufrí mucho en tema de enfermedades. A los 8 años falleció mi abuelo de cáncer de pulmón y de cerebro. Lo vi en cama, mitad del cuerpo paralizado, me despedí de él y fue una imagen muy dura para mí verlo así. Luego, más o menos un año y medio después, falleció la que era para mí como mi hermana, era la muchacha o la persona que nos cuidaba. Ella llegó a casa cuando yo tenía 1 año y ella tenía 14. Entonces, para mí era como 14 años juntos. No, ella tenía 14. ¿Vos 1 año? Estuvimos como 9 años juntas. Pero desde que yo tenía 1 año, o sea, para mí había sido toda mi vida y había estado ahí. Falleció en el segundo parto de su bebé. Un coágulo le llegó al pulmón. Recuerdo por primera vez ver a mi papá, un hombre duro, caer hincado al teléfono y reconocer qué significaba la muerte a una temprana edad fue bastante duro para mí, porque las dos personas las amé muchísimo. Recuerdo que cuando iba al colegio, en el microbús, con la música que ponían en los microbuses que te llevaban al colegio y todo, y la bulla, yo no le hablaba a los niños. Y yo iba en el camino orando, y yo le decía a Diosito, como que hablaba por teléfono, y le decía, pásame a mi abuelito, quiero hablar con mi abuelito. Pásame a la madre, quiero hablar con la madre. Y me empezó a enseñar que la vida es corta. Mari tenía 21 años cuando falleció. Entonces, la vida es sumamente corta y realmente todo es pasajero. Entonces, me empezó a enseñar, digamos, que no vale la pena creerme más o menos que nadie si vamos a ir al mismo lado. Luego de eso, mi mamá cae con cáncer. Fue un proceso sumamente largo. Fue cáncer de mama. Yo no le podía ayudar, no había forma de... Estaba pequeña. Apoyarla. Luego, con el tiempo, a los años, falleció. Ver con cáncer a una tía, la habían desahuciado 2 años antes de que falleciera, o sea, fueron 2 años duros para ella. Luego mi abuela, que era la otra persona que yo quería mucho, también falleció de cáncer de páncreas. Y pues las 2 últimas muertes, que son las que más me han afectado, que han sido la de mi mejor amigo, que murió en 2019 por un accidente de moto, y que al mismo tiempo era mi crush de toda la vida. Hace poco. Y de mi hermana, la persona que más he amado en el mundo, que más me cuidó. Fue en pandemia, y creo que es la lección más grande que he tenido, del hecho de decir, pues la verdad es que no vale la pena sufrir por nada más. Y también la lección más grande que me ha dado a decir, si sigo aquí, casi 3 años después, superando lo que más me ha dolido en la vida, puedo superar cualquier cosa. Y creo que lo que le puedo decir a todos los que nos están escuchando es, si has podido superar lo más grande que has superado hasta hoy, porque si estás aquí, si estás escuchando, por muy mal que te sientas, por muy triste que estés, por muy decepcionado que estés,
pues lo has superado porque estás aquí. Y si lo has hecho, puedes superar cualquier otra cosa que venga adelante. Gracias, Patti, por compartir. Me gustó mucho lo que dijiste, la parte del budismo, de que cuando enfrentas sufrimiento, dolor y muerte, llegas como a un punto de que, no sé si es que hay ciertos problemas que ya no los ves como problemas, pero es como simple y sencillamente aprendes como a disfrutar más la vida, que es corta, según lo que entendí, que de una u otra manera pronto nos vamos a morir. Y también de ahí entendí la parte de la empatía, como trato bien a todas las personas. Yo lo veo desde el siguiente punto, como yo no sé si yo voy a seguir mañana o si esta persona va a estar aquí mañana, pero honestamente si vivimos en este camino, si vivimos esta vida, pues disfrutemos como los momentos que tengamos. Y muchas personas que conozco perdieron a sus familias durante la pandemia, y honestamente fue uno de los momentos más duros. Vos también viviste esa parte de tu hermana, yo la conocí, una excelente persona. O sea, yo te puedo decir, tu hermana me cuidó a mí porque era como la persona que cuando yo estuve enfermo estuvo ahí, me dio medicina, se preocupó tanto por mí como por mi salud. Y honestamente fue doloroso cuando me contaron lo que pasó, y eso que yo apenas tenía como interacción, pero una persona que se ganaba el corazón de la gente en pocos momentos. Y así conozco a muchas otras personas que perdieron a sus seres queridos durante pandemia. ¿Cuál es el mejor consejo? Porque, por ejemplo, tú eres fuerte, tú probablemente has vivido como momentos duros en muchísimos momentos de tu vida, lo viviste en el 2019, lo viviste desde pequeña, pero para todas estas personas que este es su primer golpe, que haber perdido un ser querido en el COVID fue la primera vez que perdieron a un ser tan querido, ¿qué es lo que les recomendás hacer para que encuentren esa paz? Mira, primero creo que lo haya vivido más. Llegó un punto, te voy a ser honesta, que yo dije, ay, he perdido a tanta gente que ya esto se vuelve fácil. Lo pensé. Mi ego llegó al punto de decir, soy más fuerte y soy más porque aguanto este nivel de dolor. Pero estas dos pérdidas me enseñaron que no es cierto. No importa las veces que hayas perdido a alguien, sigue siendo doloroso. Tengo 3 años desde que la perdí y sé que muchos dirán, quizás tengo más porque no necesariamente con el COVID. Y me sigo sintiendo mal, me sigo sintiendo triste, sigo llorando. Y creo que lo que más me ha ayudado a esta ocasión con mi hermana fue entender que entre más tiempo pasa es más difícil, porque la sociedad lo desaprueba más. El hecho que lloré, el hecho que sufras es como uno mismo, y no sé si la sociedad uno, pero uno se dice a sí mismo, ya no me tienen que ver llorar porque van a decir que ya pasó tanto tiempo y que yo no lo he superado y eso me va a volver débil y eso me va a volver fracasada y eso me va a volver, no sé, pero no, creo que ahí es donde más debemos expresarnos, no importa cuánto tiempo pase, tenemos el derecho a sentirnos tristes y darnos el permiso a nosotros mismos es lo primero que tenemos que hacer. Darme el permiso de decir, hoy me siento mal, hoy quiero llorar, hoy la quiero recordar con dolor, porque la gente siempre te dice, cuando no sabe qué decir, te dice recordar lo bueno, toma lo bueno, hace que valga la pena su vida, todo lo que te enseñó, y sí, es cierto, ayuda. Pero también uno tiene que darse permiso de decir, no, hoy no la quiero recordar feliz, hoy no la quiero recordar con las cosas buenas, hoy la quiero extrañar, no recordarla. Y darte permiso de extrañar a la gente, está bien. Y al día siguiente, eso sí, yo tengo una regla, y es, si voy a llorar y me voy a sentir mal, es antes de dormirme, no va a ser por más de 20 minutos y luego me voy a dormir y el día siguiente me voy a despertar bien. Pones un propio límite, Me pongo un tiempo, me pongo un momento en donde yo pueda hacer un cambio. Porque, por ejemplo, si yo digo, lo voy a hacer al mediodía, puya, o sea, después de sentirme mal, querer regresar es bien difícil. En cambio, una vez me duermo, hay como un corte, digamos, y ese corte me ayuda a que cuando me despierto estoy en un modo diferente. Muy diferente. Entonces, por eso a mí en lo personal me sirve ser justo cuando estoy en la cama, cuando todo está oscuro, cuando siento que nadie me ve y estoy conmigo misma. Ese es mi momento
más valioso en mi día y en mi vida es ese, justo antes de dormir, porque estoy sola, en la oscuridad de mi habitación, y soy solo yo, mi almohada y mi cama. Entonces ese es el momento en donde puedo ser vulnerable. Ese es el momento donde desde primer grado aprendí, porque una monjita, estoy en un colegio de monjas, me dijo, justo en ese momento, antes de dormir, autoevalúa tu día. Sé buena en felicitarte y sé exigente en criticarte a ti mismo. En ese momento. Sé buena en felicitarte. Y sé exigente en criticarte. En ese momento de decir que hice bien en el día, que hice mal en el día, que pude haber hecho mejor. Y hasta el hecho, después aprendí de preguntar, no solo qué hice bien y qué hice mal, ¿por qué hice lo que hice? ¿Qué me motivó a regañar a esa persona? ¿Qué me motivó a gritarle a esa persona? ¿Qué me motivó a abrazar a esa persona? Y ahí, en ese momento de soledad, en donde solo estás vos y no te puedes mentir a ti mismo, en ese momento es donde te conoces más. Y darse el tiempo de llorar, de extrañar, pero al mismo tiempo agradecer cada momento que tuviste con esa persona. Creo que en una película lo vi, no me acuerdo, pero decían, no penses en cuánto tiempo no vas a estar con ella o cuánto tiempo te hubiera gustado estar con ella, porque sí, una de las cosas, de lo primero que pensás cuando estás triste y extrañas a alguien es, quiero verlo un día más, ¿por qué fue tan poco el tiempo que estuve con ella? Quisiera que hubiera sido más, pienso en lo que no tuve. Y en la película decía, mejor agradecer esos años que sí tuviste. Que sí lo tuviste. Y entonces darte cuenta y decir, agradezco esos 33 años que estuve con ella. Tal vez no 33, porque ella nació 6 años antes que yo, entonces fueron como 27. Pero, o sea, agradecer esos 27 años que sí estuve con ella, que sí aprendí, que sí me enseñó. Y si diste todo lo que tenías para dar, agradecer que diste todo, que no te quedaste con nada, que esa persona te dio todo y le diste todo. Y si no, no te enfrasques en lo que no pasó. Si querés soltar algo que no dijiste, algo que no hiciste, si esa persona se fue en malos términos o te quedaron las ganas de decirle algo, escribilo y decíselo aunque no esté aquí, para que tú lo soltes y de verdad puedas seguir adelante, porque los hubieras no existen. Entonces, escribilo como que se lo estuvieras diciendo y soltarlo. Y eso cuenta para todo. Si estás enojado con alguien, si le querés decir a alguien que se muera porque estás enojado con él, escribilo. Yo tengo dos formas. Emociones. Lo escribo como que estuviera la persona enfrente y se lo estuviera diciendo, que eso también lo hacía con mi osita. A veces lo agarraba como que fuera mi papá y le gritaba y lo puteaba y no sé qué. O sentado una silla vacía al frente de ti y decíselo si no lo querés escribir. Pero vaciar la emoción, sacarla, te permite respirar, tener una mente más fría, porque ya no está pensando la parte emocional de ti, sino la parte observadora o crítica. Entonces, sacar la emoción te ayuda después a autoanalizar y decir, ok, ¿qué sí puedo hacer? Porque no puedo ir y darle duro a la persona que le quiero dar duro ahorita, pero ¿qué sí puedo hacer? ¿Qué no puedo hacer? ¿Me alejo? ¿Me quedo? Etcétera. Entonces, no solo por el momento del duelo, digamos, sino en general. ¿Y qué crees que pasaría o qué pasa para todas esas personas que no lo sacan, como que se lo reprimen? ¿Crees que de la nada pueden llegar a explotar, pueden tener, no sé, algún ataque depresivo o no sé qué puede llegar a pasar si no lo sacan? Porque hay muchas personas, como en mi caso, que cuando a mí me pasa algo muchas veces no lo saco porque no tengo con quién, o a veces pienso de que si yo le cuento un problema a alguien, digo, no, le estoy poniendo un problema más, o sea, mejor no. O sea, ¿cuál crees que es el borde o las consecuencias de que la gente no exprese lo que siente o cómo se siente? Mira, entiendo la parte que a veces decimos, yo soy una de esas, la gente me cuenta muchas cosas, pero yo no le cuento nada a nadie, porque digo, ya tiene suficientes problemas, o yo quiero empezar a contar mi historia, pero por cómo soy, empiezo a escucharlos a ellos, entonces al final ya no digo nada. Pero gracias a todo este aprendizaje de vida me di cuenta que no necesito hacerlo con nadie más, lo puedo hacer yo sola, con una almohada, con el blog de notas, con un WhatsApp a mí misma, con cualquier cosa, con una silla vacía frente de mí,
Porque si no lo decís, uno, le empezás a dar tantas vueltas que no lo soltás. Y no soltarlo implica que pasás años en depresión, en ansiedad, en furia, en enojo, en ira con todo el mundo. Y a veces llega un punto quizás en el que hasta olvidaste por qué estás amargado. Simplemente andás por el mundo amargado, enojado, desquitándote con la gente y ya ni siquiera sabes por qué. Entonces cuando llegas al punto que ni siquiera sabes por qué, es más difícil tratarlo. Porque tenés que hacer una retrospectiva, encontrar qué era, ahora sí trabajarlo y empezar a limpiar, digamos, años de basura que te metiste vos solo. Y al final, no solo eso, llegan las enfermedades, llega el dolor, llega la angustia, llega la soledad, los temores se vuelven realidad. Es un ciclo vicioso y es sumamente fuerte porque al final el cuerpo es energía. El mundo es energía. Cierto. Y la energía es materia. Y la energía, la veas o no la veas, está ahí. Entonces, tu cuerpo empieza a resentir la energía negativa. Empieza a acumularla. Empieza a retenerla. Y eso puede llegar hasta el punto de generar enfermedades. Entonces, mi consejo es no lo retengan. Tampoco les digo busquen a la persona y grítenle en la cara, ¿verdad? Pero escríbanlo, suéltenlo con ustedes solos, suéltenlo con una silla vacía, con una carta, con un audio. Escriban en papel si quieren y quémenlo, hagan lo que quieran. Pero eso sí, mi recomendación, yo lo que más me gusta hacer es escribir. Porque escribo y luego lo leo. Y cuando lo leo, me autoanalizo. ¿Por qué estoy tan enojada? O, en esto yo la cagué, pero le estoy echando la culpa a otra ella. Perspectiva. Correcto. Entonces cuando lo lees decís, quizás no era para tanto y exageré un poquito. Y entonces se ayuda a entender la próxima vez, no tengo que exagerar tanto y no me tengo que enojar tanto, porque la verdad es que es absurdo. Y quizás la mayoría de veces no es un problema de la otra persona, es un espejo de tus propios problemas. Y tenés que entender y decir, si esa persona me enojó que me dijera X cosa, me enojó que hiciera tal cosa, es porque quizás no tengo confianza en mí misma, porque quizás no me gusta quién soy, no me gusta cómo soy, no quiero ser esta persona, no quiero que la gente me trate así, pero quizás me trata así porque yo le doy la pauta que me trate así. Entonces, darte cuenta también que no vas a cambiar a nadie más. Tú eres la responsable de cambiarte a ti misma. Y eso es lo que está en tu control, nada más. Entonces, todo lo que está fuera de tu control, soltalo. Y lo que está hacia adentro, trabajalo. Perfecto, Patti. Creo que ese es un muy buen consejo, como siempre expresarnos, contarlo. La almohada, el osito, quien sea, el perrito, no sé, cualquier cosa para poderlo sacar, o a veces tu mejor amigo. Creo que a veces todos tienen un mejor amigo al quien le pueden contar las cosas y poderlo sacar. Y el consejo para el mejor amigo es escuchar y hacer preguntas, no dar un consejo. Creo que ese sería como uno de los puntos que me llevo bien claros. Y no esperemos que el mejor amigo sea mago. Cuando llegues, lo primero decirle, mira, te quiero contar, no digas nada, solo te quiero contar. No necesito una solución, solo escuchame. Y él lo va a hacer porque ya le dijiste que lo hiciera. Y eso le puede pasar a las que están como acompañadas, casadas o que están como con su pareja, de que cuando se lo cuentan, creo que decirle, solo escúchame, porque a veces los hombres buscan como de mi lado, los hombres es como, o sea, un libro que dice las mujeres son de Venus, los hombres de Marte, dice de que la mujer solo quiere ser escuchada y el hombre a veces le quiere dar la solución en el momento. Creo que el mejor consejo es escuchar. Deja que la otra persona saque todo, saque sus propios análisis y ella misma empieza como a autoanalizar lo que está diciendo, encontrar una respuesta. Creo que eso es algo muy bueno que me llevo. Y otra de las cosas es que has mencionado bastante la figura de tu papá. ¿Nos puedes contar un poco como de tu relación con tu papá, cómo te ha ido? Y algo que a mí me gustó fue que me contaste de tu papá ayer que estábamos hablando y me empezabas a decir muchísimas cosas que él dice que te han ayudado en el día a día y creo que me gustó bastante y eso fue una de las cosas como tenés que compartírselas a la gente porque creo que la sabiduría que tu papá te ha compartido es muy buena y si la gente las aplica creo que a muchos nos puede ir bien al aplicar eso. Sí, gracias. Fíjate que, bueno, con mi papá creo que aprendí la lección más grande y es cómo verle el lado bueno
al villano de tu vida, porque realmente mi papá toda la vida en pequeña, o sea, cuando estaba pequeña, le temí fuertemente, tenía miedo de lo que decía, de lo que hacía. Escuchar la palabra, ahí viene tu papá, esa oración era de un ataque de ansiedad instantáneo, pero con él aprendí a que hasta el enemigo de tu vida tiene grandes lecciones y tiene algo bueno. Entonces aprendí que cualquier persona que llega a tu vida es un maestro y tenés que aprender, porque algo bueno va a tener. Para mí eres la persona más inteligente que he conocido en esta vida, más ordenada, más disciplinada en algunos aspectos, a pesar de que fue el villano de mi vida. Y me dejó muchos consejos que cuando él estaba bien a verga, o borracho, o alcoholizado, no sé, para que entiendan todos, llegaba a la casa y yo, por ser la menor, siempre era como la ofrenda, ¿vea? Era la que dejaban ahí con mi papá y todo el mundo se iba. Era como, Le tenían miedo también. sí, todo el mundo, en la casa todo el mundo le tenía miedo. Pero era como ella es chiquita, que se quede porque a ella no le va a hacer nada. Porque la verdad es que a mí fue la única que nunca me pegó. A mis hermanos sí digamos que los corregía, según él. Y les pegaba. A mí nunca me pegó. Porque mi mamá más grande me contó que al parecer cuando mi mamá se quedó embarazada de mí, no fue planeado. Y él se enojó mucho porque dijo que mi mamá había quedado embarazada porque ella quería llevarle la contraria. Entonces la maltrató mucho cuando estaba embarazada y cuando yo nací, Dios sabrá por qué, quizás la vibra sentía, no sé, pero desde muy chiquita dice mi mamá que no quería estar con él. Él me trataba de chinear y yo no me dejaba, lloraba. Él trataba de hacer y yo no. Entonces, y él se enamoró de mí desde que me vio, dice mi mamá. Estaba enamoradísimo de mí. Y de los tres quizás yo he sido la más cariñosa con mis papás. Entonces él siempre fue muy apegado a mí, aunque yo era muy alejada con él. Entonces creo que eso lo atraía más conmigo. Y por eso nunca me maltrató físicamente. Sí me gritaba y todo, pero nunca me maltrató físicamente. El punto es de que me dejaban como ofrenda. Y cuando él estaba bien borracho, se ponía a contarme sus historias de vida. Creo que lo primero que aprendí de él fue que una vez íbamos a un lugar y ahí iba a estar mi abuelo. Mi abuelo estaba súper viejito, tenía como 86 años creo. Y me dijo... La gente mayor, me dijo, solo quiere que la escuches. Te va a contar lo mismo 10 millones de veces, pero vos solo escuchala. Y ese día, no sé qué madre me contó mi abuelo, pero yo me acuerdo que yo fingía que lo escuchaba y yo decía, sí, ajá, oh, ah. Pero entendí que no solo los mayores, todo el mundo quiere ser escuchado. Entonces aprendí a escuchar a mi papá. Entonces cuando él estaba bien borracho ahí sentado en el sillón, se ponía a darme consejos, a hablarme de su vida, a contarme sus historias. Y yo escuchaba. Entonces absorbí muchos buenos consejos de él que quizás él no aplicó, que quizás él nunca hizo, pero que eran buenos consejos en la teoría. Y yo dije, bueno, la verdad es que me suena lógico, vamos a probarlo. Y los absorbí y los hice parte de mi vida. Y algunos, bueno, son varios, pero uno de los consejos que me decía siempre es, primero, tu palabra es tu mejor activo, es lo único que va a depender de ti, es tu carta de presentación. Si vos decís que vas a hacer algo, hacelo. Si no, mejor no lo digas. Si vos te comprometés con algo, cumplilo, porque es tu palabra. Y te pueden quitar todo, te pueden despojar de bienes, te pueden dejar sin comer, te pueden quitar todo lo que quieran. Pero tu palabra y tú mismo no te lo van a poder quitar. Entonces, cuidar mucho que lo que yo diga lo cumpla es algo que aprendí de esos consejos. Como te digo, él no lo hizo, pero lo aprendí de él. El otro es el hecho de que servir a otros te llena de satisfacción, entregarte a los demás. Y no es porque él se entregara a los demás, porque él era una persona muy narcisista, el mundo giraba alrededor de él y él era el único que tenía la palabra, era el centro de atención. Y todo lo que él decía así era, y si él decía que el mundo era plano porque él todo lo sabía y todo lo podía. Pero él, cuando la gente llegaba a la casa, era súper servicial, pero extremadamente servicial, y entonces nos inculcó mucho eso. Era de, tráele agua, pero es que dice que no quiere, pero no me importa, llévale agua, si no quiere no se la va a tomar, pero quizás le da pena pedírtela. Llévale, dale comida, dale esto, dale lo otro. Y eso es algo que he aprendido últimamente, que es mucho de la cultura árabe y lo admiro muchísimo. Es el hecho de que si vos llegas a mi casa, yo te tengo que abrir las puertas de
todo en mi casa y darte todo lo que yo tengo. ¿Querés dormir? Anda a dormir en mi cuarto. Está a tu disposición. Lo que necesites, estoy aquí para servirte. Y me ayudó mucho porque me enseñó desde muy pequeña a disfrutar el ser servicial, el ser una plataforma de apoyo para los demás, que los demás se luzcan y yo no. Y me costó, pero aprendí a que ser la segunda no es tan malo. Otra cosa que me enseñó también es, todo cabe si se ordena bien. Yo de verdad que no me considero igual hasta la fecha una persona muy ordenada, que digamos, más que todo en mis cosas. En mi tiempo sí, en mi trabajo también, pero en mis cosas personales no. Pero mi papá hacía magia. O sea, de verdad, yo abría la refri y decía, papá, no cabe. Y me decía, todo cabe si se ordena bien. Y empezaba, subí esto, baja esto, no, ponelo así, dale vuelta, ponelo de cabeza, ponelo no sé cuánto. Y me enseñó a ver perspectivas que nunca me imaginé ver. Y eso me volvió una persona creativa, digamos, en la resolución. No soy muy creativa en el tema de colores y esas cosas, pero soy muy creativa en la resolución. Y de verdad que al final cabía, y vos así como... ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo lo hizo? Bueno, la verdad vos lo hacías, porque él solo te mandaba, vos lo hacías. Pero vos decías, órale, o sea, sí cabía. Y como vos lo hacías, porque él no hacía nada, te ponía a hacer. Pues decías, hey, yo lo hice cupo, o sea, sí cabe. Y puede sonar raro, pero al final eso yo lo proyecté a cuestiones de tiempo, de actividades, no solo de cosas y de espacios, digamos. Sino en general. Otra de las cosas que aprendí de él fue, siempre enfócate en soluciones, no en quién tuvo la culpa ni en el problema. Porque si te enfocas en el problema, te vuelves parte del problema. El problema ya pasó, eso es pasado, se quedó atrás, ahora resolvamos. Y después de resolver, vemos cómo no volverlo a repetir en el futuro. Fue algo clave para mí, porque de verdad, cuando alguien te lleva un problema, no sé qué es lo que hay en uno, que lo primero que quiere decir es, ¿y quién fue? ¿Y qué pasó? ¿Quién lo hizo? ¿Y cómo se le ocurrió? Y cualquier cosa. Pero ahí perdés tiempo. Y te haces parte del problema. Te haces parte del problema porque te enfrascas en el problema en vez de buscar la solución. Me gusta eso. Otra de las cosas que me enseñó, había un dicho, en El Salvador hay un dicho que dice, el vivo a señas y el tonto a palos. O sea, el inteligente, que nosotros le decimos vivo, aprende con solo darte señales, vos aprendes. Y el tonto a palos, o sea, hasta que te cae el golpe, ahí aprendes. Pero él me decía, el vivo a señas, el tonto a palos, pero más inteligente el que aprende de los palos de otro. Entonces yo dije, bueno, si yo soy la menor, tengo una gran ventaja. Hay dos arriba de mí que ya los cachimbearon un montón, o sea, les pegaron un montón. Y yo no voy a pasar por ahí. Entonces yo aprendí a que si yo no quería que mi papá me pegara, no tenía que hacer lo que ellos hacían, que les pegaran. Si yo quería tener éxito, hacía lo que los que tienen éxito. Si yo no quería sufrir en X cosa, no hacía lo que habían sufrido. Sí. Entonces aprendí, y eso también me hizo interesarme en la historia de la gente. Conocer sus historias, escuchar sus anécdotas, escuchar sus problemas, escuchar sus triunfos, me hace aprender de todo. Y no importa si es el barrendero de la colonia, tiene algo importante, o si es el presidente de la colonia, tiene algo importante que contarme. También tiene una vida, tiene años, tiene experiencia, y de todo se aprende. Otro de las cosas que me decía muy frecuentemente es, más ayuda el que no estorba, me decía, quítate de aquí. Y realmente es importante, porque a veces uno tiene que aprender a pelear sus batallas. No siempre vas a ser de ayuda. Si estoy a la mitad de alguien se está ahogando y no sé nadar, ¿para qué madre me voy a meter a la piscina? Voy a ser más estorbo, y van a ser dos ahogándose en vez de uno. Entonces, entender eso también es importante. No tengo que ser el centro de atención siempre. No siempre voy a resolver todo. A veces, ser parte de la solución es no dar más problemas. Cierto. Entonces, y a veces el ego no te permite saber cuándo alejarte y dar un paso atrás. Entonces, a pesar de que él me lo decía con despección, así de, andate que vos me estorbás, ¿verdad? Pero fue un buen aprendizaje. Fue un buen aprendizaje para mí. Otro de los puntos es que me decía, es mejor ser el último en opinar. Todo el mundo va a querer ser el primero en opinar, me decía. Pero tiene más valor ser el último, porque vas a escuchar lo que todos tienen para decir. Todo lo que te digan lo vas a mezclar en una sola bolita, y tu resolución tiene que ser aquella que a todos haga felices. Y es difícil. Es difícil. Un mapa mental, así que...
es hacer un mapa mental en el que decís pensar en la tercera opción. O sea, no es ni lo que dice uno, no es ni blanco, no es ni negro. ¿Cómo llego al gris que haga feliz al blanco y al negro? Y a veces no se puede, pues, pero buscar la manera de que sí se pueda todo el tiempo es cansado. Y te lo permite ser el último en hablar, porque si hablas primero no sabes la idea de los demás. Y me acuerdo que a veces me decía, la gente está mal escuchando, que ellos mismos dijeron la respuesta, pero no se escucharon entre ellos, ni siquiera se escucharon a ellos mismos. Y después vos solo repetís lo que otro dijo, y todos dicen, ¡wow! ¡Qué inteligente! Y de verdad te digo, me ha pasado muchas veces. O a veces estoy en una situación en la que están discutiendo y me pongo a pensar y digo, pero los dos están diciendo lo mismo, ¿por qué discuten? Y de repente levanto la mano y como, pero los dos dicen lo mismo. Ah, Y ni ¿cómo se así? han dado Y cuenta. como, sí, ella dice tal cosa, vos decís tal cosa y es lo mismo. Y se quedan como, eso querías decir. Pues sí. Porque la gente no se escucha. Pero es el valor de que dijiste, que estábamos hablando al principio, escuchar de verdad. O sea, y eso me imagino que empieza una reunión y empezás a escuchar a todos, pero de verdad los estás escuchando y estás analizando. Y entonces cuando opinas, das valor, no solo hablas por hablar. Totalmente. Y lo último es, que eso sí me encantó, fue, si no sabes qué decir, me decía mi papá. No digas nada. Preguntar. Es que eso es lo que todo el mundo te dice. Si no sabes Eso qué te decir, dice. no digas nada. Y él me decía, si no sabes qué decir, preguntar. Porque no va a hacer sentir a nadie, no lo va a hacer sentir tan especial como que te intereses por un tema que él sabe y vos no. Y es mágico, Kevin, es mágico. Cuando voy, un tema del que no sé absolutamente nada, no sé, golf. Si yo llego donde alguien y le digo, ¿qué te gusta hacer? Y me dice, ay, que yo juego golf. Mejor Si yo no sé de golf y lo que normalmente te dice la gente, no digas nada, qué bueno, y ya me callé. ¿Qué pasó? o le empezás a decir lo que a vos te gusta para no... Y entonces la conversación se centró en vos y ya no en la persona. Pero si yo le digo, wow, y le asumo y le soy sincera y le digo, yo no sé absolutamente nada de golf, pero siempre me ha parecido interesante. Explícame un poquito más cómo se juega el golf. Y la persona empieza a hablar, a explicarte, y a vos de verdad te interesa y empezás a preguntarle, y la pelota tiene algo que ver, y yo veo que cambian de palos. ¿Por qué cambian de palos? ¿Y por qué son 18 hoyos y no 19? ¿Y por qué no? Y empezás a preguntar, la persona hace un clic con vos y te cuenta y Tiene sentido. y es magia. Es magia, de verdad, pruébenlo con quien sea que tengan a la par, y es magia. Puedes repetir ese consejo para que la gente le quede bien claro, porque creo que a mí en lo personal toda la vida me enseñaron a decir, si no sabes, cállate. Ajá, cállate, o sea. Si no sabes qué decir, pregunta, asumí ignorancia, sé un estudiante de por vida y pregunta con interés. Y la persona se va a abrir y vas a hacer una conexión maravillosa. Creo que uno de lo más importante en toda la parte del podcast que he sacado es que hay un gran valor en aprender a de verdad escuchar a las personas, porque de una u otra manera al escucharlas las haces sentir importantes, les das ese valor que quizás en algún momento nadie se los da, porque seamos honestos, hoy en día nadie escucha a nadie, cada quien está pensando en uno mismo, en sus problemas, en sus cosas, pero nadie se toma ese tiempo. Y ahora obviamente entiendo por qué la gente te busca cuando, o sea, de verdad tiene algún problema, se quiere sentir escuchada, por ese valor que les das, y creo que es algo importante que todos debemos de hacer cuando estamos hablando de superar el fracaso, de salir adelante. Nos estamos enfrascando en nosotros mismos, en nuestros problemas, nos estamos enfrascando en lo que nosotros queremos, y a veces ignoramos a esas personas que están a nuestro alrededor. A veces nos sentimos fracasados por que no me salió un negocio y llego a la casa y reacciono reactivo con todo mundo, de verdad no aprecio que ahí está mi mamá y que mi mamá me quiere, y a veces me enfoco en un solo fracaso, pero tengo quizás tanto éxito, tal vez tener a mi mamá ahí, eso ya es demasiado éxito porque hay muchos que no la pueden tener, tal vez tener a mi familia ahí significa mucho, o al menos regresar a la casa, abrir la refri y decir, tengo comida, tengo agüita, tengo esto. Creo que de esa parte nos ha impartido muchísimo conocimiento de saber de que si fracasaste en algo, enfócate en lo demás que está a tu alrededor, y que de verdad hay más cosas positivas que negativas, podría decir, o al menos
buscarle valor a las pequeñas cosas que tengas y que eso te motive para seguir adelante. Creo que ahí hay dos cosas importantes. Una es cuando escuchas a otros, a pesar de tus fracasos, te das cuenta que quizás tu fracaso no era tan grande, porque hay alguien que está sufriendo más que vos. Entonces pones en perspectiva, digamos, tu dolor, tu fracaso, y decís, juepuya, si esta persona está saliendo de otra cosa que está más dura que la mía, men, yo tengo que ser agradecido de lo que tengo, de lo que soy, de lo que hago. Y te da perspectiva a decir, sigamos adelante. Y lo otro que hice es muy importante es darle valor a la persona. Yo solo le voy a dar valor al otro si me doy valor a mí misma. Aprender a que el valor no es lo que logro. O sea, yo no valgo si tengo éxito. Yo no valgo si logro algo. Yo no valgo según lo que tengo. Yo valgo porque soy una persona, porque estoy aquí, porque existo, porque respiro. Por eso ya valgo. Ya valgo bastante. Y valgo bastante. Entonces, si yo aprendo de verdad a apreciarme por lo que soy, que es algo bien difícil, es un concepto muy profundo, y no por lo que tengo ni por lo que hago, que en esta sociedad estamos acostumbrados a, ¿te sacaste buenas notas? Súper bien, te felicito, te premio, te doy. Te sacaste malas notas, sos lo peor, no servís. Entonces la gente está acostumbrada a que mis éxitos es proporcional a mi valor. Y no es así, yo valgo simplemente por estar aquí. Entonces si yo aprendo a valorarme a mí misma, tal como soy, a amarme como soy, con mis cosas buenas, con mis cosas malas, yo voy a poder valorar a otros. Yo lo voy a poder escuchar y lo voy a poder apoyar. Y voy a poder también tener los recursos necesarios para salir de mi proceso de duelo del fracaso. También entender que todo fracaso tiene un duelo. Permítanse vivir el duelo, porque si no se permiten vivir el duelo, van a vivir con el dolor del fracaso toda la vida. Si yo vivo un buen duelo, lo sufro, lo lloro, lo escribo, lo saco y luego sigo adelante, yo voy a poder seguir arriesgándome o haciendo cosas que quiero hacer. Pero si no vivo el duelo, el temor empieza a tomar control y yo ya no vuelvo a tomar un riesgo porque me da miedo, porque no quiero, porque voy a volver a pasar por ahí. Y cuando aprendes hasta a disfrutar el dolor, de decir, bueno, gracias al dolor quiere decir que estoy viva. Recuerdo que alguien me dijo, si te duele, es porque está vivo, qué bueno. Vivo. Porque si no te doliera, no estarías vivo. Y si no te doliera, no valoraras la alegría, porque no tuvieras un contraste con que comparar. Entonces cada vez que estoy en un dolor muy profundo digo, gracias por este dolor, porque me permite disfrutar más las alegrías y me permite darme cuenta que sigo aquí y sigo viva. Perfecto, Patti, muchas gracias. Creo que las personas que nos escuchan se llevan mucho valor de tu parte. Y si hubiese un consejo que le puedas dar así, aparte, ya diste bastante, perdón, ¿cómo se llamaba tu papá? Pablo, se llama. Okay. Los consejos de don Pablo. Es sí. como buenos consejos los de don Pablo. Y a nosotros nos escuchan, casi que el 70% de personas que nos escuchan son mujeres. Y yo a veces les doy mis consejos de lo que yo, desde mi perspectiva, pero yo sé que mi perspectiva no es como que la misma que tienen. ¿Cuáles serían tus palabras para todas las personas que nos escuchan? ¿O cuáles serían como, así como nos diste los consejos de don Pablo, ahora cuáles son los consejos de Patti para que esas personas salgan adelante, se superen de manera profesional y logren tener éxito en todo y que aprendan a valorar su familia, sus logros, aprendan. Yo te comentaba que una de las cosas por las que quería que hablaras también es porque muchísimas de las personas que me escuchan no tienen como la confianza o no creen en ellos y esa es como la limitante más grande la que tienen por la cual a veces no tienen éxito, a veces tienen todo el potencial pero tienen miedo a tomar la acción. ¿Qué le recomendás a toda esa gente? Mira, no es algo fácil realmente, pero lo primero es agarrar el valor de conocerte tú mismo. Y es fácil conocerte en lo malo, fíjate. Es lo más raro, porque uno mismo se ve lo malo bien fácil. Pero conocerte no es solo en lo malo, es conocer también lo bueno. Y los animo a que escriban, se obliguen todos los días a escribir 3 cosas buenas de ustedes mismos.
y que no se repitan. O sea, escriban en un solo cuaderno, en el mismo cuaderno, 3 cosas buenas que hiciste en ese día. 3 cosas buenas de ti, 3 características, 3 cosas que hayan sido muy buenas de ti ese día o que siempre son buenas. Y poco a poco te vas a ir dando cuenta de que tenés cosas buenas, de que sos y tenés valor solo por ser. Y eso te va a permitir, y como mujer creo que es súper importante porque la sociedad te dice que, bueno, hoy en día es quizás un poquito más común escuchar que no necesitas de nadie. Cierto. Pero es difícil, o sea, se escucha muy común, pero es muy difícil vivirlo, digamos. Pero el hecho de llegar al punto de decir de verdad, de verdad, de verdad, mujeres no necesitan de nadie. Creo que una de las cosas puede parecer absurdamente pequeño, pero que me enseñó a mí que no necesito de nadie fue el día en el que nosotros éramos mi hermana mayor, la que falleció, mujer, el de en medio varón y yo mujer. Mi hermano, cuando yo tenía 16 años, decidió irse a los Estados Unidos y quedarse allá. Entonces digamos que en la casa ya no habían hombres y mi papá de joven sufrió una fractura muy grave en su pierna y eso le fregó su espalda, entonces digamos él no podía hacer mucho tema de peso, etc. Y cuando ya no habían hombres en la casa, algo tan pequeño y absurdo, Kevin, como poner el botellón de agua un día que tenés sed y ya no hay agua y no hay nadie quien la ponga. Te toca a vos. Y el hecho de decir, bueno, si la que tengo sed soy yo, ¿por qué no lo voy a poner? Y si no lo puedo poner de una sola vez, voy a empezar a practicar hasta que pueda hacerlo. Me acuerdo que al inicio vaciaba en picheles de poquito, ya cuando estaba como a la mitad, pum, lo ponía. Y de ahí 3/4 lo ponía. Y aprendí a ponerlo solo. Y a decir, el día que la puse yo sola y me costó y todo, pero la puse, el hecho de celebrar esos pequeños éxitos, para mí ese día que yo dije, definitivamente no necesito a nadie. Por poner un pinche botellón de agua. Pero ese día de verdad me cayó en cuenta y dije, sí, de verdad no necesito a nadie. Y mi papá tenía antes un terreno que con el tiempo tuvo que vender, pero llevaba los gajos de guineos, la mata entera. Entera. Y era como, ¿cómo lo bajo? Y yo te lo bajo, ¿por qué no? Y quizás hablo de temas de fuerza porque normalmente la gente cree que ahí es donde se necesita el hombre. Cierto. Y no, y quizás ahí fue donde yo me convencí y dije, bueno, no necesito a nadie. Y ese día yo decidí y dije, yo voy a poner mis metas a futuro en base a lo que está en mi control. Entonces, casarme nunca fue una meta. ¿Por qué no fue una meta? Porque casarme no está en mi control. Depende de otros Si yo me factores. obligo a casarme, bueno, a casar con cualquiera que encuentre. Pero tampoco estuve cerrada a no casarme. O sea, si llega la persona que pueda estar a mi lado, que no se sienta opacado por mí, porque yo tuve novia hasta que estuve grande, porque muchos hombres me decían que me intimidas, me das miedo. Eso era lo que me decía la gente. Entonces yo dije, bueno, si hay alguien que de verdad esté a mi altura y quiera estar conmigo a la par y no se sienta menos ni se sienta más, ese día, si llega, me voy a casar. Y si no llega, no me voy a casar, pero no lo puse como una meta, porque las metas tienen que ser realistas y no depende de mí. Hay un tercero involucrado que yo no lo voy a obligar. Cierto. Entonces, lo que sí me puse de meta fue el día que quiera tener hijos voy a adoptar, porque eso depende de mí. Si llego a tener hijos propios, qué bueno, y si no también, eso no depende solo de mí, porque no lo hago yo sola, ¿vea? Entonces, creo que entender de verdad, mujeres, no necesitan de nadie. Y si alguien va a estar con ustedes es porque quiere estar con ustedes y ustedes quieren estar con esa persona. Nunca hagan nada, por muy pequeño que parezca, si ustedes se permiten hacer cosas que no quieren hacer o que no estén dispuestas a hacer, se van a empezar a acostumbrar ustedes solas a hacer cosas más grandes que no quieren hacer. Entonces no te permitas ni siquiera, no sé, si salís con tus amigos y ese día no quieres beber, no bebas. Porque si te permitís beber aún sin querer hacerlo, después te vas a obligar a hacer otras cosas más grandes. Dejas tus valores de lado. Como... Tal vez no necesariamente tus valores, porque dependerá de cuáles sean tus valores, pero el hecho de perder
la potestad y control de tu vida. Entonces decís, no quiero estar con esta persona, pero con tal de no estar sola voy a estar con esta persona, ¿no? Fíjate, ahí estás tocando un tema. Yo siempre he venido posponiendo un tema que es, yo me crié entre 8 hermanas y tengo 12 sobrinos. Entonces, el tema que yo siempre he venido posponiendo, yo siempre he animado a las mujeres a ser independientes, a luchar por sus propios sueños, de que no necesitas a alguien para que te alcance la sal, para, o sea, es como de que no necesitas directamente a ser dependiente, porque en mi familia he vivido muchísimos traumas desde pequeño, que siempre las mujeres dependían de un hombre y que sin con un hombre no salían adelante, pero viene, le pasa algo a ese hombre, las mujeres no salen No hay que adelante, hacer. o el hombre las deja, o sea, como el Y hombre... ellas son las que sufren. El hombre las dejó sumisas, él sí siguió trabajando duro, haciendo contactos, haciendo conexiones, pero ella se quedaba en la casa cuidando niños. Ella nunca desarrolló ninguna habilidad, nunca nada. Y cuando se divorcian, ella es la que se queda sin nada, que fue el caso de mi mamá, que le tocó empezar de cero debido a que siempre estuvo bajo la sombra de un hombre y obviamente es mi consejo a las mujeres siempre, sean independientes, busquen cómo salir adelante, no dependan de un hombre. Si lo tenés, que bien, y si esa persona te quiere, te admira, te respeta y todo, pero ¿qué consejos les puedes dar a las mujeres para que no se apresuren? Porque unas tienen miedo de quedarse solas, de ¿y si me deja el tren? Eso decían muchas de mis hermanas y terminaron eligiendo personas que no les convenían y que después las relaciones se cortaban. ¿Cómo pueden identificar ellas o cómo pueden identificar las mujeres a una persona de valor para que vos digas, aquí estoy, puedo estar bien? Un ejemplo. Tocaste un montón de temas, pero creo que lo primero es lo que les dije anteriormente. Hagan lo que quieran hacer. Porque antes era ir a trabajar es malo para la mujer, tiene que quedarse en la casa. Y ahora es quedarse en la casa con los hijos, te ven mal. ¿Por qué? Si la mujer lo quiere hacer de todo corazón y ya lo aceptó de forma consciente, sabiendo que el día de mañana no va a poder salir a trabajar porque nunca ha tenido una experiencia de trabajo, pero que eso quiere hacer, quiere dedicarse a sus hijos, está bien, que lo haga, porque eso es lo que ella decidió conscientemente en hacer. Tampoco está mal que una mujer se dedique a sus hijos. Qué bueno, como hija te digo, qué maravillosa experiencia de ser tener a tu madre todo el tiempo siempre en tu casa. Ha de ser hermoso. Pero también como mujer te digo, como mujer que en mi caso yo no decidiría eso porque es lo que yo no quiero, qué maravillosa experiencia hacer lo que yo quiera, sea lo que quiera hacer. Y aunque lo escuchen mal o lo que quieran, si querés no tener una relación formal y tener muchos hombres, tenerlos. Y si querés tener solo una pareja y casarte y tener hijos, tenerlos. Y si no querés tener pareja y llegar a anciana y haberse enfocado en tu carrera y ser una exitosa mujer, pero que no tiene familia, sélo. Pero eso sí, decidilo de forma consciente, medita qué consecuencias lleva a futuro esa decisión. Y si todas las consecuencias que ves en tu futuro, vos decís, sí, las quiero y estoy dispuesta a enfrentar esas consecuencias, porque yo lo decido, hacelo. Pero no lo hagas sin pensar en las consecuencias, no lo hagas solo porque la demás gente lo hace, no lo hagas solo porque otros te dijeron que lo tenés que hacer. Es duro, sí, es durísimo, porque mira, quizás una de las decisiones que la sociedad más me reclamó y me frustré y a veces yo decía, ¿será que estoy haciendo algo mal? Fue después de COVID, mi papá se enfermó mucho, mi papá enfermó a mi hermana se enfermó mucho, mi hermana falleció, mi papá en todo ese proceso fue sumamente narcisista. Y ese día yo dije, ¿sabes? Que yo ya no más, ya no quiero más. Y quizás lo comparé, y puede ser que esté mal haberlo comparado porque nunca lo he sufrido, pero lo comparé con haber estado toda tu vida con un hombre que tenía un poder psicológico sobre vos. O sea, lo duro de tomar la decisión y decir, definitivamente esto no es para mí, y no haberlo visto antes, o quizás saberlo, pero no aceptarlo, ¿sabes? O sea, yo supe toda mi vida que mi papá tenía una influencia psicológica negativa muy fuerte en mí, pero a pesar de mi fuerza, de mi capacidad, de lo mucho que yo hacía de introspección, todo, no tenía el valor para soltarme.
Y él me echó de la casa, y entonces yo me había separado, digamos, físicamente de él. Y quizás si él no me hubiera echado, nunca me hubiera ido. Le doy gracias al Señor que me echó, porque me separé un poquito. Pero seguía ahí. Si él me decía, hace tal cosa, no tenía el valor de decirle no, lo hacía. O sea, tenía un poder sobre mí increíble. Y entonces yo decía, y mi hermana me lo decía, que ustedes se dejan de mi papá, nos decía mi hermano y a mí, ustedes todos le dicen que sí. Y yo le decía, no, mentira, pero de mis adentro yo sabía que era cierto. Entonces es bien duro porque la gente te dice, ese hombre te maltrata, ese hombre no es para vos. Y vos decís, no, es que no es eso, no sé qué. Pero vos en tu adentro sabes que es cierto. Pero vos lo sabes. Entonces es como bien duro. Y ese día, después de vivir 1 mes y medio con él, donde me desvalorizó increíble, donde permití que hiciera y deshiciera, digamos, psicológicamente, llegué a un punto, y quizás lo que me dio la fuerza fue que mi hermana, antes de morir, siempre me dijo, vos sabés que yo di todo en mi vida para que vos no sufrieras y fueras feliz. Sé feliz. Y que esa sea tu prioridad número 1. Y entonces ese día dije, si mi hermana murió y dio todo porque yo fuera feliz, voy a ser feliz aunque eso sea egoísta. Y creo que fue de las mayores lecciones que me dio mi hermana. Ser muy egoísta es malo, porque un día me puteó por ser egoísta. Pero ser poco egoísta también es malo. Entonces ese día agarré valor y dije, no más. Este hombre no me hace bien. Y no importa que sea mi papá, no me hace bien. Corté todo el lazo con él. Le dije, este día usted no perdió una hija, que recién tenía menos de 15 días, creo, de haber fallecido mi hermana. Este día usted perdió 2. Agarré mis cosas y no le hablé por 1 año. Y la gente me criticó, la gente me decía, es tu papá, y por ser tu papá tenés que estar ahí. O sea, era una obligación para mí estar ahí porque era mi tata. Y recuerdo que me presionaron muy fuerte, más que toda mi familia. Y no importa cómo sea, la Biblia dice que tenés que honrar a padre y a madre, y cómo sos así, sos una hija malagradecida y no sé qué. Mira, y yo les decía, no es mi obligación, ellos son mis papás, o sea, ellos son los que tienen obligación conmigo, no yo con ellos. Si yo estoy agradecida y soy recíproca, qué bueno, pero si no, ni modo, o sea, yo no tengo obligación. Igual a la gente no le importaba, me seguía criticando, etc. Y recuerdo que un día ya estaba harta, y una prima era la que más me presionaba. Y un día le dije, mira, le dije, hagamos algo, le dije. Si mi papá no fuera mi papá, le dije, asumamos el día de hoy que él es mi marido, le dije. Y vos supieras que me hizo y me hace todo lo que me hace, me dirías que me quede con él, que me aguante, que la soque, porque mi prima es lesbiana, entonces es como muy machita y con un carácter bien, de a mí nadie me manda, ¿vea? Entonces cuando le dije eso, le vi el cambio en la cara. O me dirías que lo deje, le dije. Que tenga el valor de dejarlo irme, le dije. Y que no vuelva a ver hacia atrás. ¿Qué me diría? Se quedó callada y desde ese día no me volvió a decir nada. Y fue duro, pero me mantuve firme en mi decisión. Porque yo sabía que era lo que quería hacer. Siempre lo quise hacer. Y nunca tuve el valor de hacerlo. Entonces, y no tengan miedo. Si no pueden hacerlo solos, porque está bien no poder hacerlo solos, busquen ayuda. Busquen una amiga, busquen a alguien que sepan que les puede ayudar y deslíguense, nunca es tarde. Ustedes pueden solas y sé que pueden porque simplemente se han llegado hasta aquí. Si tienen sus hijos, si han aguantado lo que han aguantado, porque tienen fuerza, tienen voluntad. Y empezar de cero nunca es malo. Mi hermana me decía, vos no te preocupes, que si tenemos que vender tomates, vamos a ser las mejores vendedoras de tomates en el mercado. Así que usted no se preocupe, si le toca vender tomate en el mercado, le aseguro que va a ser la mejor vendedora de tomates en el mercado. Y hagan lo que quieran. O sea, si ustedes en su corazón quieren seguir ahí y quieren ser la persona que son ahorita, háganlo. Y si también las critican por eso, no lo escuchen. Va a ser duro, pero déjenlo pasar y hagan
lo que ustedes tengan la convicción de querer hacer. Pero nunca lo hagan por temor, háganlo porque de verdad quieren, desean hacerlo. No por temor a lo que la gente diga o a los demás o a los otros. Son capaces y siempre hay una alternativa. Gracias, Patti, por creo que todos los conocimientos. Has compartido muy buenos consejos y me gustó la parte final como mujeres, ustedes pueden, bueno, hombres también, ¿verdad? Ustedes también pueden, pero más que todo en este caso las mujeres, ustedes pueden, sean fuertes. Me gustó la parte que dijo, si sos feliz cuidando a tus hijos en tu casa, porque eso para algunas mamás que no pudieron nacer como con la oportunidad de tener a sus papás, ellas lo que quieren es tener a sus, o sea, estar con sus hijos todo el tiempo porque, por ejemplo, yo no estuve con mis papás todo el tiempo de pequeño. Yo he dicho, si yo tengo un hijo, yo me lo llevo al trabajo, no sé, algo. O sea, bueno, yo quiero estar con ese niño. ¿Por qué? Porque yo no estuve con mi papá. Entonces, sí, creo que me gustó la parte de ser consciente con lo que querés, analizar los pros, los contras de las decisiones de la manera consciente. Y si eso te hace feliz, hacerlo. Tal vez nos podrías compartir el ejemplo que me diste ayer de lo consciente. Me dice, si sos consciente queriendo ser gordito y eso te hace bien, dale, celo. Me gustó esa parte porque dije Sí. toda Es la que razón. realmente todos creemos que tenemos la razón. Y entonces ser fit, como es la nueva moda, es lo correcto. No, nadie tiene la razón. No hay correcto e incorrecto. Cada quien tiene la libertad de ser lo que quiere ser. Y al final, las acciones o los hechos son hechos. Y eso es algo que aprendí también con el coaching. Los hechos son hechos. O sea, que un vaso se cayera y se quebrara, eso es un hecho. El vaso se cayó y se quebró. Punto. Nosotros le damos valor y significado al hecho. El vaso se cayó y se quebró, pero fue después de que el carro me le había pinchado la llanta, y fue después de que en la mañana me regañaron en el trabajo, y fue después de que... Entonces, cuando se me cayó el vaso, yo le di el significado de: hoy es un mal día, tengo mala suerte, es el peor Todo me día de mi sale vida. mal. Entonces todo me sale mal. Yo le estoy dando ese significado. El hecho es que el vaso se cayó y se quebró. O sea, no es ni bueno ni malo, es un hecho. Entonces, llegar al entendimiento que vos no sos nadie, que yo no soy nadie para criticar lo que la otra persona quiere ser, es sumamente difícil, pero sumamente liberador. O sea, porque te permite a vos ser lo que vos querás ser sin importar lo que los demás te critiquen, y le da la libertad a los demás que sean lo que quieren ser sin que nadie los critique. Si alguien quiere ser homosexual, que lo sea. Y si alguien quiere ser homofóbico, media vez no lastime a otros, también que lo sea. O sea, yo no soy nadie para decirle a alguien que no haga algo. Si alguien quiere ser fit, ir al gimnasio y sacar el six-pack, qué bueno. Si él así es feliz, que lo haga. Y si alguien me dice, no, yo quiero ser gordito feliz, yo quiero comer rico, yo no me quiero detener de probar las cosas deliciosas que tiene este mundo, si eso lo hace feliz, que lo sea. De verdad me impresionó cuando alguien me dijo en una reunión: no, yo a los 40 años me quiero morir. Estábamos preguntando a qué edad te querías morir, y todo el mundo decía 120 años, aunque no fuera real, pero la gente se alargaba la vida sola. Y esa persona me dijo, no, yo a los 40. Cuando me dijo eso, para mí fue impactante. Fue de, ¿cuánto? Si me faltan 10, dije yo, a mí para llegar ahí. O sea, y me dijo, no, a los 40 no me importa, me dijo. Y yo me quedé, mi primer instinto es quererle decir, no, ¿cómo vas a creer? Tenés que vivir mal. Pero dije, stop, Patti. Escuchala. Le dije, ¿por qué? Y me dijo, porque yo quiero disfrutar la vida, yo no me quiero andar limitando, no quiero andar pensando en ¿y por qué? Y que no sé qué. Y le dije, ¿sabes que eso significa que muy probablemente si vas a tener hijos no los vas a ver crecer? Sí, lo sé. ¿Sabes que eso significa que vas a tener menos tiempo para gozar la misma vida porque no vas a tener vida? Sí, lo sé. O sea, y le empecé a sacar todos los contras. Y estaba tan consciente de su decisión que ¿cómo le refutaba? O sea, no tenía cómo refutar. Sí, ella estaba consciente, sabía los contras y dijo, no me importa, eso es lo que quiero. Y fue como, ok, qué bueno por ti, hacelo. Si eso es lo que querés, ¿qué te puedo Ya hacer? estaba consciente de todo. Correcto. La diferencia es que a veces la gente
hace las cosas y no es consciente de que quiera hacerlos o que eso es lo que desea, simplemente se deja llevar, se deja llevar, se deja llevar. Y de repente cuando se da cuenta de lo que es, dice, uy, esto yo no lo quería, ¿por qué estoy aquí si yo no quiero esto? ¿Por qué soy enojada? ¿Por qué la gente dice que soy enojada si no quiero ser enojada? Pero tal vez ya lo soy. Entonces, sé quién quieres ser, siempre y cuando seas consciente de quién quieres ser. Si quieres ser hombres, si quieres ser puto, sélo, pero sé consciente, no le andes diciendo al mundo que sos un santo. Mujeres, si quieres ser puta, sélo, pero sé consciente de las consecuencias y no le andes diciendo al mundo que sos una santa. Yo siempre he dicho, prefiero a alguien que sea honesto consigo mismo y con los demás, a alguien que finja ser, ay, que yo soy perfecta y yo aquí, yo allá. Y no lo es. Y los actos sean diferentes. Correcto, y al final siempre te das cuenta. Entonces, si sos genuino en lo que has decidido conscientemente ser, primero vas a ser feliz. Y segundo, a tu alrededor va a estar la gente que te acepte exactamente como has decidido ser. No van a haber mentirosos a tu alrededor, no van a haber, va a estar el que tenga que estar. Claramente, si a mí no me gusta quién sos, yo solo me alejo. Punto, y ya no voy a estar en tu vida y se acabó. Y si a mí no me gusta quién sos vos, pues yo me alejo y yo voy a seguir siendo feliz y vos sos feliz y nadie se amarga y este mundo tiene la libertad. Claramente está, el límite es no hacerle daño a otro. Pero fuera de eso, haz lo que querrás hacer. Muchas gracias, Pati. Creo que nos diste bastante valor. Para mí ha sido un gran placer el poderte tener acá. Honestamente ni he sentido el tiempo y creo que hay bastantes temas como que digo, todavía hay bastante que poder, como de que lo podamos hablar, pero te agradezco bastante. Espero que un día nos podamos reunir a hacer como una segunda parte de muchísimos. Creo que de aquí vas a sacar como 4, así que sería como la quinta parte. La verdad creo que así nos vamos de un solo. Es que está muy bueno. En serio, gracias. Espero que nos podamos reunir pronto, o sea, las personas que tengan preguntas para hacer una segunda sesión con Pati, porque a veces me hacen preguntas a mí directamente, mándenme las preguntas a mi Instagram y obviamente en una segunda sesión con Pati se las hago, lo que ustedes me pregunten a mí, yo se las voy a preguntar tal y como ustedes lo pregunten y sé que Pati nos va a ayudar a darnos respuestas. Sé que en ese momento tendría preguntas que hacer. Algo así. Pero muchas gracias, Pati. ¿Algo que les quieras decir para despedirte de todos? No, gracias a los que están escuchando. Sé que va a ser largo, pero si llegan hasta el final, les agradezco. Les deseo la mejor vida que puedan tener. Conózcanse ustedes mismos, no tengan miedo. Eso creo que lo aprendí en bachillerato, en mi clase de filosofía con Sócrates. Decía 2 frases que me impactaron. Conócete a ti mismo, y creo que ha sido un trabajo de toda la vida y todavía no termino. Y él decía, solo sé que no sé nada. Entre más descubro saber, más me doy cuenta de mi ignorancia. Entonces nunca olvides eso porque te va a hacer mantener los pies sobre la tierra. Y cuídense, manden sus preguntas, voy a estar más que contenta de hacer una segunda parte, de poder contestarles. No les he contado todo, hay muchas cosas más de mis cortos 30 años que les podría contar, pero con sus preguntas tal vez podemos enfocar un poquito más, porque si me pongo a contar todo no terminamos. Así que gracias y esperamos sus comentarios. Bueno, muchas gracias, espero que se encuentren súper bien y los espero en el próximo episodio. Si tienes dudas, si quieres seguir aprendiendo más sobre cómo superar el fracaso o incluso te gustaría que te ayudemos de manera personal, puedes encontrarnos en Instagram como @Kevin_Gabriel_Castro. Esperamos que hayas disfrutado de este podcast. Te esperamos en nuestro próximo capítulo.